Buen día chicos, el día de hoy vamos a trabajar con la teoría de Maslow. Es solamente una parte de la que estuvimos trabajando dentro del aula escolar. Lo que venga hasta aquí o lo que veamos en el video es la parte que va a venir en el examen. Hay que poner mucha atención, hay que checar cada uno de los conceptos para que sea más fácil que ustedes puedan estudiarla. Empezamos con lo que es la biografía de Maslow. Abraham Maslow nació en Nueva York en 1908 y recibió sus títulos de licenciatura y maestría y doctorado en la Universidad de Wisconsin, terminando su educación formal en 1934 y después de impartir enseñanza en la Universidad Wisconsin, cambió a la Universidad de Brandon, donde ocupó el puesto de presidente del Departamento de Psicología. Él murió a la edad de 62 años en 1970. Él se consideraba como el padre de la psicología humanista y su teoría derivaba de una parte de las teorías psicoanalíticas de Freud que habíamos mencionado dentro del aula escolar. A él le interesaba más que nada ver la interacción o los componentes que hacía que el ser humano pudiera motivarse o pudiera relacionarse y alcanzar una autoactualización. Después, él realizó un experimento que se llamaba de los monos aislados, donde él quería conocer el estímulo y respuesta. Después de que realizó el experimento, pues él hizo con dos monos que eran de la misma crianza o provenían del mismo seno materno, en el que uno lo aisló completamente, no había interacción, no había, en ningún momento estaba con la madre, y otro que sí estaba al cuidado y la crianza del seno materno. Y él descubrió la necesidad de afecto que se mantenía cuando tú estabas aislado o te hacía falta el afecto materno, que era donde derivaba el sentido de pertenencia y poder tú relacionarte con los demás. Pero a él le llamaba más la atención el decir, bueno, ya conocí lo que es la parte del mono, que eran los derivados en esa ciencia, que habían estudios que decían que el ser humano proviene del mono. Ahora quiero conocer la necesidad de afecto que mantiene el ser humano para poder relacionarse. Él dice o mencionaba en su teoría que los que carecen de afecto les cuesta mucho trabajo la aceptación y el poderse desenvolver en cada una de las áreas que pueden estar. Después de esa teoría, él derivó constructos básicos de la motivación humana, que él decía que uno era la necesidad, el motivo y el deseo. La necesidad era lo que, desde lo más básico, como lo mencionábamos, que era el que tengo hambre, el motivo es mi necesidad de saciar el hambre, y el deseo es quiero una hamburguesa, quiero unos tacos, que empezábamos nosotros a fantasear con algo que a lo mejor era irreal. Es como decir, mi necesidad es de amor. Mi motivo es tener una compañía, es saciar esa necesidad de amor y el deseo es que quiero una persona con ciertas características. Ahí era cuando él mencionaba que había un quiebre en la fantasía y en la necesidad de amor y de pertenencia que podía alcanzar el ser humano. Algo irreal que nosotros solemos fantasear, sobre todo en las relaciones de pareja, deseamos mucho que tengan unas características que realmente no se cuentan. Lo habíamos visto en el aula escolar, que decimos que a lo mejor tiene que haber un hombre con ciertas características, una mujer con características, digamos, muy fantasiosas, y ahí es donde proviene el dolor. Después de estos constructos básicos, realizó una jerarquía de necesidades que muchas veces él mencionaba en la teoría que va de ascendente o descendente a ascendente, es decir, de arriba abajo o de abajo hacia arriba, que todo el día estamos cubriendo ciertas necesidades que nosotros vamos cubriendo a lo largo de lo que se va presentando en ese momento. Él decía las necesidades de seguridad y las necesidades fisiológicas como básicas para el ser humano. Acuérdense que las necesidades fisiológicas pues es el ir al baño, es el comer, inclusive las relaciones sexuales son muy importantes para el ser humano. Existe un estancamiento cuando de esto depende que no puedo avanzar o no puedo hacer algo si no cubro mi necesidad básica. Habíamos hablado o habíamos puesto un ejemplo en el que muchos decían, pues bueno, es que ir al baño, yo no puedo continuar si no voy al baño, o me tengo que estar saliendo constantemente, o tengo la comida escondida debajo de la banca para estar comiendo, porque yo no puedo concentrarme si no tengo algo en la boca. Entonces, era lo que él mencionaba dentro de lo que era la jerarquía de necesidades. Después decía las de amor y pertenencia, que era el amor propio y el pertenecer en un lugar donde nosotros, en nuestro medio, sentirnos aceptados. Pero acuérdense que el amor propio va desde lo interior hasta lo exterior. Es la aceptación propia y luego la aceptación del otro. Es decir, que si carecemos de amor, no podemos aceptar y siempre vamos a estar criticando o siempre vamos a estar sacando características negativas de las otras personas. Después nos decía lo que era la estima, que la estima es el reconocimiento propio, que es la competencia, la autonomía y que es buscar el prestigio del propio hacia los demás. Pues llegar a la autoactualización o la
realización. Recuerden que la autoactualización pues es una forma muy general como el uso y explotación plena de los talentos, capacidades, potencialidades y otros factores, es decir, equilibrio emocional durante el proceso en el que estamos viviendo en el día o ante alguna situación, que tenemos la capacidad de afrontar conflictos una vez que ya saciamos cada una de las necesidades que se van presentando a lo largo del día. Acuérdense que la actualización es cubrir necesidades en el que nosotros podemos integrar y podemos reconocer en qué momento o qué parte de la vida existe un conflicto. Después de lo que es la jerarquía que él menciona, pues ya llega a lo que son los rasgos característicos de las personas autoactualizadas, es decir, que es un proceso en el que día a día deben de incluirse o deben de, digamos, de integrar emocionalmente para que el ser humano pueda llegar a todos sus potenciales, a partir de estos rasgos que él menciona en su teoría. Nos decía que era una percepción más eficaz de la realidad, es decir, que estamos nosotros conscientes del aquí y el ahora, que no hay distorsiones en lo que nosotros estamos percibiendo. La aceptación de sí mismo, acuérdense que cuando existe una aceptación integral, podemos hacer una aceptación de los otros y no hay ningún rechazo ante lo que se presenta. La espontaneidad y la sencillez de lo que vamos viviendo, la coherencia de lo que hacemos o la coherencia de lo que pensamos, sentimos y hacemos. Acuérdense que poníamos un ejemplo dentro del salón de clase que mencionábamos en el que es que me gusta mucho la carrera y me gusta mucho aprovechar las clases y todos los días llego tarde. Entonces, eso digamos que es parte de lo que no hace una persona autoactualizada. Centrado en problemas, es decir, que yo tengo un conflicto, defino la solución, pero siempre estoy en un proceso en el que puedo razonar aquel conflicto o lo que se me está presentando. Se disfruta la soledad, es decir, que consigo mismo hay momentos en el que no hay una interacción o no te relacionas con otro y disfrutas mucho lo que es la soledad en las pausas que se pueden encontrar a lo largo del desarrollo. El locus interno, que es la toma de decisión, habíamos dicho que el locus interno es lo que controla emocionalmente cada una de las acciones del ser humano. La autonomía, que tenemos la capacidad de poder relacionar o de poder hacer las cosas de manera razonadas y muchas veces no dependencia o a criterio de los demás. Una continua apreciación nueva, es decir, que siempre estoy buscando las situaciones nuevas, siempre estoy buscando otra forma de ver inclusive un conflicto y una solución, etc. Las experiencias pico, es decir, que cada una de estas experiencias pues son las que hacen que mueven más que nada lo que es la decisión o lo que hace que el ser humano pueda integrarse, que son bienestar poco comunes, que es caracterizado por un sentido de pérdida de tiempo de sí mismo y que ha transfigurado o inspirado con admiración y un estado de maravillas. Es decir, que todo nos sorprende, todo nos gusta, todo lo aprovechamos. Hasta aquí vamos a dejar lo que es una parte de la teoría de Maslow. Por favor, necesito que le saquen el material a lo que corresponde a lo que nos falta de ver la teoría para poderla seguir viendo en clase. La actividad que vamos a elaborar es un mapa con lo visto en el video. Recuerden que es para la carpeta de evidencia. Se va a revisar el día lunes antes del examen para poder concretar y tomarlo como evidencia de que hicimos esta actividad. Nos vemos en clase. Espero que les pueda servir. Muchas gracias.